Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la cuarta de las 8 partes en la cual estamos resolviendo nuestra prueba de matemáticas para octavo o Horas, lo que fue nuestra primera convocatoria 2025, siendo que en esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar los ítems del 22 al 27, cubriendo con ellos 4 ejercicios de visualización espacial sobre pirámides, prismas, secciones planas que se pueden formar en ellos y pues por supuesto los elementos que conforman o que caracterizan a estas criaturas y un par de ejercicios ya entrando en la antesala de lo que son relaciones y álgebra, funciones lineales, para que estemos ahí al tanto. Así que pues, sin mucha más dilación, nos permitimos el arranque Macarena con este ejercicio número 22 que dice que la siguiente figura representa una pirámide recta cuya base corresponde al cuadrado ADCB y donde que O es el centro del dicho cuadrado. Ok, nos plantean en el ejercicio, ¿cuál de los siguientes segmentos representa una apotema de la pirámide? Nos hablan del segmento NO, del segmento MO y del segmento MN. En este tipo de ejercicios, yo les puedo indicar de forma inmediata cuál sería la respuesta a marcar, en parte para que nos familiaricemos con los nombres de esos elementos y de paso vamos también a conocer cómo llamar a los otros elementos que me están presentando. Lo que es la apotema de la pirámide, se los cuento y se los canto de una. Esto vendría a representarse en el segmento MN, lo que significa, por tanto, que dicha opción C, pues más adelante es la que vamos a terminar marcando como respuesta. Aquí es donde tendríamos la apotema o una apotema de la pirámide. Fíjense que al hablar de la apotema de la pirámide, una manera de describirla o de definirla es comparándola o asociándola con lo que vendría a ser la altura que se forma para cada una de las caras triangulares que constituyen esta pirámide en cuestión. Independientemente, ojo a esto, independientemente de que la base de la pirámide sea un cuadrado, a veces puede ser un rectángulo o un triángulo, pues en realidad cualquier otra figura, bueno, que nos permite de una u otra forma poder visualizar en las caras triángulos preferiblemente isósceles en el mejor de los casos. Mm, y con ellos entonces podremos determinar que esa altura que se forma, que se marca desde la parte más alta, desde el punto más alto de la pirámide, que también tiene un nombre curioso, hasta llegar al punto medio de uno de los lados de la base, eso es lo que vendría a representar la apotema de la pirámide, o una de las apotemas de la pirámide. Ahora, los otros dos segmentos que nos presentaban, el MO y el NO, también tienen nombres particulares, tienen nombres propios. Por ejemplo, el MO, para que lo ubiquemos, es el que se marca desde la parte o desde el punto más alto de la pirámide hasta llegar al centro de la misma. Es decir, podría ser como transversal, atravesando el interior de la pirámide en cuestión. Y este segmento en particular es el que conoceríamos como altura de la pirámide, que por lo menos gráficamente podemos decir es único en lo que conforma todos los posibles elementos de la susodicha. Y después tenemos también este otro segmento, el NO, que es el que se forma tomando como extremos al centro de la base de la pirámide y también tomando pues al punto medio de uno de los lados de la misma. Este también tiene nombre propio. A este se le conoce como apotema de la base de la pirámide. Muy importante, de más está decir, tener el tremendo cuidado de no confundir la apotema de la base con la apotema de la pirámide directamente. Que la apotema de la base, pues, se relaciona propiamente con la figura que tengamos determinada o establecida en la base de la pirámide. Sea cual sea la figura que tenemos por base, es cuestión de visualizar el centro de la misma. Les muestro por acá. Enfocarnos en el centro de la base y en el punto medio de uno de los lados con los cuales vamos a definir el segmento en cuestión. Y que la apotema de la pirámide, este se traza sobre una de las caras laterales de la pirámide en cuestión.
para que tengamos ahí estos conceptos bien identificados y mejor aún, bien diferenciados. Así que con esto dicho, ahora sí, nos podemos permitir marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 22. Y con ello, permitirnos trabajar con lo que sería ejercicio número 23. Nos dice lo siguiente, que si a una pirámide recta de base cuadrada, digamos que se le realiza un corte con un plano paralelo a la base y digamos que no pasa por la cúspide en cuestión. Entonces, la sección plana que se obtiene del susodicho corte corresponde a un qué. Vamos a ver poquito a poquito. Aquí estamos hablando de una pirámide recta, siempre va a ser muy importante. Si no nos están dando el apoyo gráfico, que resaltemos nosotros de qué clase de figura estamos tratando. Estamos trabajando en este caso con una pirámide recta y nos plantean que va a ser de base cuadrada. Ante este tipo de casos, suele ser viable permitirnos visualizar, por supuesto, la base cuadrada en cuestión y a partir de la susodicha base cuadrada, poder trazarnos por lo menos la altura de la pirámide. Ujú. Ya les doy aquí una propuesta, trazarnos la altura de la pirámide y con ello poder trazar también lo que llamamos las aristas laterales. Esas aristas que vienen a ser estos otros segmentos que vienen desde cada una de las esquinas o de cada uno de los vértices de la base. Ok, entonces vamos a trabajar con ellos y de esta manera poder darnos una idea visual de cómo sería la pirámide con la que nos están proponiendo trabajar. Podemos marcar los vértices ahí para darle un mayor acabado estético, esto es opcional, pero sí, en base a esta figura es que me dicen vamos a revisar sobre un corte que se le realiza a esta pirámide. Me dicen aquí en adelante. Dice que a esta pirámide se le realiza un corte con un plano paralelo, atentos a esto, paralelo a la base, y dice que no pasa por la cúspide de la pirámide. Para el curioso lector, la cúspide corresponde precisamente a este punto, que es el punto más alto que tenemos en la susodicha, la cual, por cierto, le podemos dar también otros posibles nombres. Se le puede conocer como cúspide, pero se le puede también llamar como vértice de la pirámide, o se le puede llamar también ápice, que al darle esta connotación tan particular, tan específica, es para hacer ese énfasis, esa referencia al punto más alto que encontraríamos en esta figura tridimensional. Entonces, retomando y continuando con la lectura, me dice que entonces la sección plana que se obtiene de este susodicho corte correspondería ¿a qué? Y por aquí podría darles mm, por lo menos dos definiciones muy generales que son como las más inmediatas y que uno puede llegar a conclusiones rápidas solamente asociando ciertas palabras claves. ¿Qué definiciones nos pueden interesar? Vamos a ver, secciones planas que se pueden que se pueden formar en una pirámide recta. Por lo general, vamos a considerar dos casos fundamentales, que vendría a ser la posibilidad de un triángulo. Esto si el plano transversal es perpendicular con la base de la pirámide y que además contiene a la cúspide de la pirámide. Esto va a ser muy importante para procurar que se den estas condiciones. Y el otro caso podría ser la misma figura de la base. ¿M? No podría
delimitarlo y darle un nombre único de figura, y van a ver por qué. Esto, si el plano transversal es, pongámosle, paralelo con la base de la pirámide. Ujú. Pero sin pasar por la cúspide de la pechiga. Para darme a entender un poquito sobre esta segunda definición, les voy a detallar un poquito mejor por acá. Vamos a hablar, digamos, sobre estos dos posibles cortes transversales que se pueden formar. Cuando decimos que es perpendicular con la base de la pirámide y cuando es paralelo con la base de la pirámide. En el primer caso, al decir que es, por ejemplo, perpendicular con la base de la pirámide, tal vez hasta se podría haber detallado más, porque no solamente nos basta, o no solamente nos va a ser suficiente decir que sea perpendicular con la base de la pirámide. Añadido a esto, hemos de procurar que sea un plano que contenga también a la cúspide de la misma, para que nos hagamos una idea visual, pasar, o sea, contener a la cúspide. Ujú, ya desde aquí estaríamos casi que implicando muy forzosamente a que el corte en cuestión tenga que pasar también o deba contener también la altura de la pirámide. Vamos a cerrar un poquito más la figura para enfatizar que es en el interior de la propia pirámide, pero es notar ese detalle, que al ser perpendicular con, con la base de la pirámide, o sea, es decir, que si aquí tenemos la base de la pirámide con la altura, sí o sí se va a formar ese ángulo recto. Entonces, estamos considerando este posible escenario donde que si nos presentan esas palabras claves, que haya perpendicularidad con la base de la pirámide y que de paso tengamos también eh, conteniendo a la cúspide de la pirámide o a la altura, ujú, para que no digan que esto no mencionó el profe. Entonces, en esos casos vamos a poder aterrizar y decir, estamos tratando con un triángulo. Entonces, ahora bien, que me digan la misma figura de la base. Este otro escenario se ajusta dependiendo de la base que tengamos en la pirámide. Si me están diciendo que la pirámide en principio es de base cuadrada, entonces al momento de considerar la sección plana que se forma, vamos a encontrar otra figura que vendría a ser tal cual, como la base que ya teníamos en principio, pero en una versión más chiquita. Simplemente procuramos y verificamos que nos estén hablando, sí, de un plano que sea paralelo con la base de la pirámide y muy importante que dicho plano no pase por la cúspide de la misma, porque en ese caso la intersección que se forma a lo mucho vendría a ser solamente un punto, nada más. No se estaría formando toda una figura en cuestión, sino solamente un punto. Entonces, ¿qué es lo que me estaban diciendo en el ejercicio? Que en este caso, nuestro plano, el corte se estaba realizando con un plano paralelo a la base y que de paso, o sea, que además decimos que no pasa por la cúspide de la pirámide. Así que con esto nos estarían dando información más que suficiente para decir que lo que se va a formar es la misma figura que es lo que teníamos en la base. Y en este caso tratamos con una base cuadrada. Así que de manera ya más que segura podemos afirmar que este corte nos va a terminar generando otro cuadrado. La opción que más le podría haber dado pelea tal vez habría sido un triángulo, pues por las confusiones que uno tendría visualizando la pirámide de frente, que uno dirá, mira, parece un triángulo, sí, sí. Pero al ser paralelo con la base, uno lo que realiza entonces es esa comparación con la forma que tengamos en esa base. El hexágono, pues
no pinta nada. La opción A sería muy raro que alguien hubiera considerado marcar esa opción A, pero bueno. Quedamos entonces marcando opción B. Respuesta correcta para este ejercicio número 23. ¿Vale? Y con ello nos permitimos avanzar a lo que serían ejercicios 24 y 25. Me dice que para poder responder estos ítems, dice que considere el siguiente prisma recto, cuya base corresponde al cuadrado EFGH. Así que de ellos, analizamos el caso del ejercicio, bueno, no, antes de analizar los dichos ejercicios, aprovecharé para tomar copia de esta figura y tenerla ahí debidamente respaldada para el ejercicio 25, por supuesto. Importantísimo. El ejercicio 24 me dice que el segmento con extremos en B y F dice que representa una ¿qué? Una altura, una cúspide, una apotema. BF, pues en este caso, ya que estamos tratando con un prisma, y como ya me dijeron que el prisma viene a ser una base cuadrada, ¿ok? Lo que separan a las susodichas bases le vamos a llamar precisamente altura. BF, ujú, el segmento que tiene extremos desde B hasta F, vendría a ser, en este caso, una altura, efectivamente. Dan ganas perfectamente de dar por antemano la opción A como respuesta correcta. Mm, Pronto la vamos a mencionar como tal. Solamente vuelvo y les digo, queda entonces establecido que esos segmentos que unen perpendicularmente los vértices de las bases de un prisma, a estos son a los que llamaríamos a estos segmentos como alturas. Dejaría entonces como propuesta, como reto a la audiencia, que aparte del segmento BF, que me puedan indicar qué otro segmento, que me den por lo menos un segmento más, que digan ustedes, este también vendría a ser una altura para el prisma, como reto. El concepto de cúspide, en este caso, no tenemos por qué tomarlo en cuenta. No hay manera de que se haya tomado en consideración el concepto de cúspide, ya que ujú, este concepto está solo para la pirámide. Y en cuanto a la apotema, pasa una situación similar. No podemos definir ninguna apotema por dos razones. Si estuviésemos hablando de la apotema de la base, me falta la información sobre el centro de la figura. Entonces, hemos de cuidar este pequeño detalle. Para la apotema, si se refiere a la apotema de la base, entonces se requiere conocer el centro de la base y también el punto medio de alguno de los lados de la base. Y como dicha información no la tenemos, entonces sale muy difícil o muy improbable que alguien aterrice en marcar la opción C como propuesta respuesta. Y si no hubiese sido por esa interpretación que decía la gente del MEP, la otra posible interpretación es mucho más improbable considerarla. Si no se refiere a la apotema de la base, entonces la otra posibilidad correspondería solo para la pirámide, considerando necesariamente la apotema de la pirámide precisamente. Dicho de otra manera, no hay concepto establecido que le llamemos como apotema del prisma. Hasta por donde sé, no existe tal cosa. Porque para ello necesitamos partir desde una cúspide. Y en el prisma no hay punto que se defina como cúspide. Entonces, ya desde ahí, vuelvo y digo, tenemos razones múltiples
para preguntarnos, ¿cómo rayos alguien caería en esta opción C, por amor a Dios? Mis condolencias si alguno en la convocatoria anterior, o sea, en esta en particular, habrá marcado dicha opción C, pero tengamos entonces estas consideraciones. Y de ahí fuera, permitámonos marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio 24. Ahora sí. Con esto dicho, analizamos el caso del ejercicio número 25 que me dice que una de las caras laterales del prisma dice que está representada por el rectángulo ¿cuál? Ok, esto significa que tendríamos ahí la oportunidad, el chance de revisarnos, por supuesto, digamos, las condiciones de este prisma, ujú, por lo menos una para cada opción y así asegurarnos de que lo que vamos a marcar sea justamente eso, o sea, una cara lateral, preferiblemente. Para ello, permítanme hacer nada más unos cuantos ajustes. A ver, primero el tamaño original. Yo creo que con esta pequeña reducción debería ser suficiente para poder trabajar con las tres posibles opciones. Y si no, pues reducimos solamente un poquito más. Sí, va a ser necesario reducir un poquito más. Vayan haciéndole sus apuestas. Esto lo trabajamos casi que con la experiencia como si fuese clase en vivo, pero para darles esa oportunidad de llegar a una misma solución. Si gustan, pueden saltar un par de veces, dar un par de brincos al video para empezar nuestro análisis. Ok, todo listo por acá. Le echamos una pequeña miradita, una pequeña ojeita. Ah, pero este me salió un poquito más grande que este. ¿Y qué ha pasado? Ah, este tendría que reducirlo un poco más. Ahora sí, todo el mundo parejo. Para cada posible opción, por supuesto. Lo que es la opción ECGA. La primera opción, la figura ECGA. ¿Dónde estarían esos vértices que nos hablan? E, C, uy, ya empezamos malísimo. G, A. Ya por ahí nos podemos hacer la idea de que la opción A ni de chiste se va a tomar en cuenta. No es ni siquiera, digamos, un plano, parece un plano transversal. Me dan ganas de llamarlo un planoide, inclusive, porque no tenemos los puntos debidamente ordenados de forma coplanar. Ah, y por una razón muy lógica. Lo estoy marcando al revés. Me ha ganado la dislexia en este punto. Tenía que empezar por el punto E y luego seguir por el punto G. Ok, le da un poquito más de sentido, sí, sí, sí. Pero aún así, bueno, por lo menos ahí sí tendríamos el chance de llamar a esto un plano transversal, a lo mucho. Así que no funciona o no funcionaría eh, para, para lo que me están pidiendo en esta ocasión. Si preguntamos entonces, ahora sí, por la segunda opción, por el plano que contiene los puntos B, F, H, D, revisamos con cuidado. B, F, luego H y luego D. Este individuo, de hecho, pasa por la misma situación que en la primera opción. Nuevamente tendríamos un plano transversal, así que tampoco lo tomaríamos en cuenta. Y en el caso del BCGF, vamos a ver con cuidado cómo quedaría la situación con esta otra figura. El B.
C, G, F. Parece que el primer clic no me lo detectó. Pero no hay problema, porque en este caso aquí sí estamos ante un ejemplo de una cara lateral, ciertamente. De hecho, aprovechando estas visualizaciones que tomamos, vuelvo y repito, no perdamos de vista que lo que teníamos anteriormente, que les mencionaba sobre la definición de altura para el prisma, estábamos considerando que esto se le puede conocer como bases o también se le puede conocer como cara lateral. Digo, cara basal, quise decir. Así que ante este dicho análisis, de más queda proponer venir y marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 25, ya que sí, justamente lo que me piden es esto, identificar una de las caras laterales del susodicho prisma. Y abriría también reto en este otro punto. Lo pueden ingresar todo dentro de un mismo comentario si así lo desean. A ver si me pueden compartir ustedes e indicar sobre 4 puntos que formen ordenadamente alguna de las otras 3 caras laterales que tiene este prisma, tal vez. A ver si la identificación la estamos cubriendo adecuadamente. Les dejo el reto abierto para que me cubran en esta línea y le echamos entonces una miradita a lo que sería el ejercicio número 26, más adelante el 27, que ya estos últimos se refieren a la parte de funciones, es decir, salimos un poquito de lo que era visualización espacial, cerramos los ejercicios de geometría, vamos entrando ahora a relaciones y álgebra. El ejercicio número 26 me dice que una corredora completa los 800, vamos a decir 800 metros, ahí la redacción me habrá traicionado, los 800 metros en 105 segundos. Dice que para este caso se dan 3 representaciones y algunos valores de las variables, donde se define Y como los metros que le hacen falta recorrer a esta atleta a los X segundos de iniciada la competencia. Además, suponga que la relación entre las variables decimos que es lineal. Ok, ok, ok. Así que en este sentido, me dicen más adelante que solo la representación taca puede ser la representación gráfica, que se refieren a esa que tenemos aquí arriba, o me hablan de la representación tabular, que se refiere, digamos, a esta otra que tenemos acá, o también lo que es la representación algebraica, que se refieren a esta formulita que nos presentan aquí más abajo. Una de estas representaciones dice que explica correctamente la situación descrita. Habría que analizar cuidadosamente qué me está tratando de indicar cada uno de estos casos. Por ejemplo, repetimos que en lo que es la representación tabular, que es donde podemos visualizar y comparar los datos de manera un poco más directa, tomamos en cuenta que X representaría los segundos en primer lugar y que Y serían los metros restantes una vez iniciada la carrera. Y si estamos hablando de que es una vez iniciada la carrera, ya es extraño que me digan que recién iniciando la carrera ya habrán transcurrido 105 segundos. Ya se siente un poco extraño esta dinámica. Y aún así podemos intentar analizar, tratar de ver desde dónde iniciaría la carrera. Decimos que este sería entonces el instante, el instante de inicio o el momento inicial. Y ojo que esta interpretación no depende tanto de ese rigor matemático de que se define de que el momento inicial lo ubicamos al final de la tabla. Ya es bastante extraño intentar definirlo de esa manera, sino apoyarnos en el contexto en el que estamos. Estamos hablando de una carrera de 800 metros, pongamos 800 metros planos, y que nuestra atleta, en este caso,
Pues si va iniciando la carrera, nuestro cronómetro también va a iniciar con ella, en el momento cero. Lo lógico entonces sería buscar ese momento cero. Pero me están diciendo que en el momento cero, mm, aquí tendríamos los metros restantes. Repetimos y que no se nos olvide que la idea está en buscar una función que nos relacione el tiempo que va a ir en aumento, porque como todo cronómetro, no tanto temporizador que vaya haciendo una cuenta regresiva, no, sino como un cronómetro que inicia tiempo, así como el video en el que estamos, y va incrementando lógicamente el factor tiempo a medida que avanzamos como tal. Pero lo que se compara es ese factor tiempo con el recorrido que falta por completar. Es decir, lo que se espera, vamos a decirlo en este punto, lo que se espera es que cuando X tome valor de 0 segundos, a la atleta le falten todavía los 800 metros de la carrera. Lo propongo desde el punto de vista más intuitivo, desde el punto de vista más lógico posible y siendo muy cuidadosos con el uso de esa palabra, pero dando a entender que en la tabla, en primer lugar en la susodicha tabla, es que a la susodicha atleta es extraño que le falten 800 metros, siendo que habrán transcurrido ya 105 segundos desde que comenzó a correr esta persona. Traten de detectar esas incoherencias con respecto a lo que uno esperaría o respecto a lo que nos están definiendo en el contexto. Ya desde el vamos, nos estaríamos enterando que hay problemas muy serios, por lo menos en lo que es la representación tabular, en este caso. Dicha representación tabular, pues tendríamos que irla descartando entonces. Ujú. Y podemos darle una miradita también a lo que sería la representación algebraica. En la representación algebraica también se da una situación bastante similar. Como ya recordemos, dijimos que X es el tiempo en segundos y dijimos que Y serían los metros restantes para completar la carrera. De acuerdo con esta propuesta de definición, uno puede entonces calcular ujú, cuántos metros debería estarle faltando a la atleta para completar el dicho circuito, tomando en cuenta que esto lo podemos tratar como una fórmula, considerando a X, el tiempo en segundos. Ya dijimos que a los 0 segundos, la atleta tendrían que faltarle todavía los 800 metros de la carrera. Ok, vamos a revisar eso. Es decir, a los 800, a los 0 segundos, en otras palabras, si tomamos la propia fórmula que nos dan, decimos y igual a 7,62, pero voy a sustituir la X justamente por ese valor cero. Vamos a multiplicarlo por cero. Y aquí sucederían situaciones bastante lógicas, bastante comprensibles. Eso que si uno multiplica el 7,62 por cero, pues lógicamente nos va a dar cero. Y luego tendríamos que restarle 800. Mm, Aquí esta resta en cuestión nos estaría dando menos 800, o sea, nos estaría dando 800 negativo. Y esto nos puede generar otro conflicto muy delicado, porque esto significaría que a los 0 segundos
harían falta todavía menos 800 metros de carrera o de circuito, o de recorrido, como deseen llamarle ustedes. Pero enterémonos de un inconveniente muy grande que se da con esta presunción. En este caso, las distancias no se expresan con números negativos, las distancias estrictamente. Tal vez un desplazamiento, si queramos hablar de dirigirnos o de trasladarnos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Si incluimos el componente de dirección, tal vez cobre un poquito más sentido, pero dicho en líneas generales, las distancias no se expresan, o bueno, no solamente no se expresan, mejor dicho, nunca se expresan con signo negativo. Entonces, ahí es donde podemos identificar ese pequeño desfaz, esa pequeña contradicción o el conflicto que implicaría asumir esta representación. Así que dicha representación algebraica, vamos a tener que descartarla también. Este tampoco me sirve entonces. Solo me quedaría pues analizar la representación gráfica, que si bien es cierto que por descarte ya desechamos dos de las posibilidades y solamente me está quedando una posibilidad, generalmente uno diría, bueno, si no es Chana ni Juana, pues me quedará la tercera. Sí. Y pues dicho razonamiento nos estaría colaborando intuitivamente, ya que si analizamos los puntos que se están presentando en esta gráfica particular, aquí podemos observar que hace sentido que en ciertos intervalos, cada cierto rango de tiempo se va avanzando, o bueno, no solamente se va avanzando, se va reduciendo la cantidad de metros que quedan para completar la carrera. Nuevamente, recordemos que el componente X se supone que representaría el tiempo en segundos, mientras que el componente Y estaría implicando o representando lo que son los metros restantes. Dicho de esta forma, si nos ponemos a revisar lo que es en ese instante cero, a partir del instante cero o del segundo cero, si lo comparamos con la posición del punto que tenemos en nuestra gráfica, ¿qué nos está diciendo esta primera posición? Aquí se dice que a los 0 segundos faltan 800 metros de la carrera, lo cual es una interpretación válida y es una interpretación pues que se podría esperar perfectamente. ¿Qué se dice entonces del siguiente punto marcado en la gráfica? Nos dan a entender que a los 21 segundos nos estarían faltando 640 metros todavía de la carrera, que a los 42 segundos estarían quedándonos todavía 480 metros de la carrera. Y, y así sucesivamente, observen que a medida que va incrementando ese componente tiempo, los metros que quedan de la carrera ciertamente se van reduciendo poco a poco hasta llegar, digamos, a los 105 segundos, que de hecho me parece, nos decía el ejercicio desde un inicio, que esta corredora completa los 800 metros ujú, en 105 segundos. O sea que al llegar a este valor para el tiempo, a los 105 segundos, ¿cuántos metros de carrera nos estarían faltando todavía? Teóricamente, cero, se supone. Bueno, efectivamente. Lo que significa
que efectivísimamente nos correspondería aceptar esta representación gráfica como la que estaría explicando adecuadamente la situación que se ha descrito en este escenario. Ahora, vamos con cuidado. Tampoco el profe Dan está diciendo que únicamente va a ser la representación gráfica la única respuesta correcta y que cuando veamos las otras dos denlas siempre por descartadas. Nos vamos dando cuenta que cada una tendría su forma de analizarse para corroborar cuánto sentido hace, digamos, los cálculos que realizamos o cuánto sentido hace la relación de los valores que se están presentando, digamos, en las tablas. Si los resultados hacen sentido, entonces la representación algebraica tendría posibilidades. Si la relación entre los valores para la variable x y la variable y hacen sentido, entonces podríamos darle posibilidad, podríamos considerar tal vez la representación tabular. Inclusive una representación gráfica puede traicionar también, porque nos podrían dar exactamente los mismos valores numéricos, pero los puntos podrían irse marcando en otra estructura o en otra alineación, provocando una interpretación bastante diferente a la que nos ha correspondido. Y si la configuración o el planteamiento de estos puntos nos genera ciertas interpretaciones que le quitan sentido con respecto a lo que se ha planteado en el párrafo, entonces capaz tendríamos que descartar esta representación gráfica. Así que, por tanto, bueno, por lo menos para este caso, la representación gráfica es la que sí se defiende, la que sí se sostiene y por ende la que nos indica marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 26, me parece. Ujú. Ok, dicho de esta forma, nos permitimos avanzar al ejercicio número 27, que nos dice, el precio P de lanzamiento al mercado de un modelo nuevo de celular dice que es de $800. Sin embargo, dice que el valor, su valor de venta disminuye $150 por cada año que transcurre desde el momento en que sale al mercado. O sea, sufre lo que llamamos una depreciación. Así que me dice más adelante que una expresión que modera el precio de venta en dólares de este tipo de celular transcurridos X cantidad de años desde su lanzamiento, dice que está dada por una, aparentemente una fórmula, E igual a 150x más 800. Y luego me dicen que la tabla que representa este precio P del celular desde el primer año, después de su lanzamiento, hasta el tercer año, dice que corresponde a. Y en esta línea, aquí les tengo una propuesta muy importante. Ujú. Consideremos probar un valor en X. Vamos a ver. Consideremos probar un valor en X cuyos resultados en Y presenten un valor distinto para cada tabla. O sea, para las tablas de cada una de las opciones. Un valor en X mm, que veo estratégico tomar, en este caso podría ser x igual a 3. Procuremos que sea un valor en x que esté presente en todas las tablas, ¿verdad? ¿Por qué me interesa trabajar con x igual a 3? Porque en este caso, si fuera la opción A, me daría resultado 500. Si fuera la opción B, me daría resultado 350. Si fuera la opción C, me daría resultado 450. ¿Qué decimos? ¿Que vamos a probar cada una de las tres opciones? No, en realidad no. Lo único que quiero probar es el x igual a 3. A ver, ¿cómo vamos a probar el x igual a 3? Quiero tomar como base el modelo matemático que me han presentado, que dice p igual a menos 150x más 800. Solo que en lugar de presentar, ojito acá, ojo que en lugar de presentarlo así algebraicamente, voy a preparar, en lugar de la x, presentar, digamos, ese valor numérico con el que quiero experimentar. Como les digo, esto sería para x igual a 3, en primer lugar.
Entonces, si vamos a trabajar con x igual a 3, esto nos llevaría a reemplazar, a sustituir la susodicha x por el preciso 3, justamente por este 3. Y esto sería aplicar lo que vamos a ver un poquito más adelante, y digo, tal vez en la siguiente lección, lo que llamaremos valor numérico. O sea, vamos a calcular el valor numérico de nuestra expresión que nos están dando, considerando esta sustitución de la letra que teníamos con ese valor en cuestión, en este caso 3. Sería cuestión de realizar la multiplicación de 150 por 3, que para líneas generales, una advertencia que les brindo siempre es que cuando vamos a realizar multiplicación de números positivos o negativos, primero hagamos la multiplicación solamente con los valores absolutos, o sea, con el 150 y con el 3, 150 por 3, que si bien es cierto, va dando 450, ciertamente, pero de ahí en fuera, tengamos ese cuidado de recordar cómo era la dinámica con la ley de signos que manejamos desde tiempos inmemoriales. ¿Qué pasaba cuando uno multiplicaba más por más o menos por menos o más por menos o menos por más? ¿Qué era lo que se decía en estos posibles escenarios? Decíamos que si los factores en cuestión a multiplicar son del mismo signo, que ambos son positivos o que ambos son negativos, el resultado siempre lo presentaríamos con el signo positivo. Y si en otra instancia vemos que los valores que se van a operar son de signos opuestos o de signos distintos, que uno es positivo y el otro negativo, en cualquier orden que quieran visualizarlo, entonces ahí decimos que el resultado de la multiplicación va a ser siempre negativo. Así que, para efectos, decimos que el resultado de la multiplicación tendría que quedarnos negativo. No porque lo vayamos a ingresar a la calculadora y que la cálculo nos vaya a dar ese resultado con el menos. Algunas multiplicaciones, pues, que puede que sí las resuelva correctamente, pero es más probable que hayan otras multiplicaciones que la calculadora se confunda y peor, que provoque que el usuario se confunde más todavía. Así que mejor en multiplicaciones y en divisiones, procuremos realizar la operación directamente, primero con la calculadora, y por aparte consideremos la ley de signos que le correspondería. Vuelvo y digo, si el primero es negativo y el otro positivo, entonces el resultado sale negativo, en este caso. Pero para lo que son sumas o restas, aquí sí no va a haber tanto problema eh, en presentar los términos con los signos que les corresponden. Mm, Es más, lo podría decir con otro tono. Para ya lo que serían sumatorias, aquí sí es necesario, de hecho, presentar los signos de cada uno de los términos para que la calculadora procese adecuadamente la operación que nos interesa. Tal como se ve, tal como lo leemos. Vamos a decir entonces menos 450 más 800. Y de ahí darle al botón igual, que dice que nos va dando resultado 350. Ok, 350 será entonces. Entonces para x igual a 3, decimos que para x igual a 3 se tiene entonces que el valor p o el resultado p, que p sería igual a 350. Y este 350 ya nos estaría permitiendo realizar un filtro inmediato con las opciones o con las tablas que no nos van a interesar. Ya sé que no necesito la opción A, ya sé que no necesito la opción C. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el resultado no nos dio 500, no nos dio 450, nos ha dado 350, lo que nos indica que la tabla a la cual podemos dedicar o confiar la opción a marcar sería la opción B, perfectamente. Esto para nuestro ejercicio 27 en cuestión. Y antes de despedir, eso que uno pudiera preguntar, profe, pero ¿por qué estamos diciendo? No hace falta probar los tres valores, el x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. No hace falta. De una u otra manera, estaríamos reafirmando que la opción a marcar va a terminar siendo la opción B.
que si bien es cierto, la opción B y la opción C se parecen bastante, pero enfóquense más, no tanto en lo que se parecen, sino más bien en lo que los diferencian a cada uno de ellos, para que en una sola operación o en un solo procedimiento puedan, puedan dirigir la mirada a la exacta opción que nos interesaría marcar entonces. Esto para ahora sí dar por aterrizada esta sesión, esta tanda de resolución, agradeciéndoles lo que es vuestra compañía, el seguimiento que se dan a estos videos, invitándoles pues a suscribirse al canal para los que son nuevos en este lado del charco. Y de paso, pues aplicar al botón del pulgar arriba en el dichoso caso que el material ustedes digan, mira, está siendo de provecho, se va siguiendo el paso y quiero seguir viendo más lecciones como estas. Que para ello, al momento de suscribirse, revisen ahí la campanita, verifiquen que esté configurada para recibir las notificaciones completas de todo lo que se va publicando en este canal. Y de ahí fuera, pues que ahí nos estaremos hablando. Nos veríamos en un siguiente video, ojalá con igual o mayor disposición. Nos estaríamos conversando también en los comentarios en caso de dudas o consultas. Ahí estaríamos en plena disposición. Y de ahí sin más, pues nos estamos hablando. Se me cuidan montones, las mil bendiciones. Y sin más que agregar, bye bye.